Dios les bendiga nuevamente, hermanos, en esta mañana, ¿verdad? Es motivo de darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya llevamos 2, 3 domingos de este año 2025 y sé que Dios tiene planes preparados para nosotros, ¿verdad? El resto del año y sé que lo vamos a concluir con éxito. Y invito a los hermanos, amigos, que si tienen un don, un talento, pues que lo den a conocer a la iglesia, porque yo sé que la iglesia necesita de ustedes. Todos somos útiles en la casa del Señor. Hay un tema bien especial que me tocó a mí. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? El libro de Romanos, vamos a estar trabajando en Romanos capítulo 7, versículo, a mí me toca el versículo 7 hasta el versículo 25. La clase lleva por tema el pecado que mora en mí. Ese es el tema de la clase de hoy. El pecado que mora en mí. Y cito un pensamiento de Juan Calvino antes de iniciar la clase. Todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo Jesús. Fin de la cita. Todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. En este capítulo, el apóstol Pablo expone, desnuda su alma y se presenta ante una congregación y dice, aquí estoy. Lo que ustedes no conocían de mí, lo más íntimo de mi corazón, aquí está expuesto a ustedes. Eso es lo que debemos de hacer hoy nosotros. Hacernos una radiografía y evaluar cómo estamos avanzando con el Señor. A veces nosotros los humanos solo presentamos lo que está de esta ropa para afuera. A veces aparentamos que somos felices y no lo somos. A veces sonreímos, pero en nuestro hogar somos infelices. Estamos aquí en la iglesia. Yo sé que la mayoría ha creído en Dios, pero yo sé que hay algo allá que se llama pecado original que todos estamos arrastrando, que aunque Jesús esté en nuestro corazón, siempre hay una manchita ahí que me incita, como dice el apóstol Pablo, que me lleva donde yo no quiero estar. Entonces lo que expresa el apóstol Pablo es una vivencia propia. Pablo no usa a otra persona para dar a conocer algo. No, él se expone a sí mismo. ¿Se imaginan ustedes un hombre súper espiritual y desnudando su alma, exponiéndose? Y, y llega a una conclusión el apóstol Pablo, soy pecador. Tengo una lucha constante en mi cuerpo a diario está luchando y no puedo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? A veces decimos nosotros que el conocimiento es poder, ¿verdad? ¿Verdad? Eso me lo enseñaron a mí cuando recibía capacitaciones. Pero en este caso vemos que el conocimiento fue para muerte en la vida del apóstol Pablo. Porque llegó un momento que dijo, pero yo desconocía, yo no sabía que codiciar era pecado si yo no hubiese dedicado un tiempo a estudiar la ley. Hoy en día no vamos a decir que somos ignorantes, que desconocemos lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el plan perfecto de Dios. No vamos a decir eso.
porque todos lo conocemos. Aunque no hayas leído la ley, pero sabes que si tocas un borrador, una pluma, la tomas y te la llevas, sabes que es pecado. ¿Quién te lo dijo entonces? Dijo el Señor, escribiré mis leyes en tu corazón. Entonces ya no hay inocentes, todos conocemos la verdad de Dios. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Qué dice Pablo? Él solo se responde y dice, en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mire qué interesante el apóstol Pablo tocando el 10º mandamiento. No codiciarás. Cuando estaba estudiando este tema, yo solo, por más que intentaba, lo que hacía era llorar más bien. Porque yo me siento identificado con el apóstol Pablo. Yo digo, si aparento que soy súper espiritual, pero adentro, ¿cómo estoy? A veces oculto cosas yo. Puedo andar aquí muy bien en la iglesia, muy bien vestido, muy bien con los hermanos, pero adentro, ¿cómo estoy? Lo que nadie ve. Y Pablo habla de la ley que fue dada a Moisés. ¿Conocen la ley ustedes, hermanos? ¿Han escuchado de la ley? ¿Sí? ¿Podemos mencionar? No te hagas imagen. De esa ley está hablando el apóstol Pablo. No te hagas imagen delante de mí. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. 3, perdón. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el único mandamiento que tiene promesa, ¿verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y el 10º mandamiento, no codiciar. ¿Codiciar qué? ¿La casa de tu prójimo? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni casa alguna de su prójimo. ¿En cuál de esas te sientes identificado tú? ¿En cuál de esos mandamientos estás tú? Recuerda que aquí solo hay 10 mandamientos, pero dentro de esos 10 mandamientos hay estatutos, hay reglamentos y una serie de cosas que lo que hace al hombre es simplemente como te pone un yugo acá y no tienes escapatoria. Yo he codiciado a veces, miro la casa del hermano, pero qué buena casa tiene el hermano. Yo quisiera tener esa casa. Cómo anda bien vestido, yo quisiera ser como él. Dígame usted si no ha visto, me gustan las bambas o el calzado que anda él. Eh, yo sé que lo hemos hecho todos alguna vez. Y acá no podemos, aquí estamos expuestos todos y nadie va a venir a decir, no, yo nunca lo he hecho, porque en cualquiera de esas áreas tú has caído miles y miles de veces. Entonces, ¿cuándo Pablo descubrió que codiciar es pecado? Cuando tomó la ley y empezó a escudriñarla. Cuando tú tomas la Biblia y empiezas a estudiarla, quieres ser mejor que los otros. Está bien ser mejor que otros, pero ser mejor que otros implica responsabilidad en la iglesia. En cuanto más tú sabes de la Biblia, Dios te va a exigir más a ti.
a los líderes que están en la iglesia viva, Dios va a ir exigiendo, exigiendo, exigiendo más y más y más y más. Este versículo me llama la atención porque dice, llegó un momento, Pablo desconocía muchas cosas, pero cuando era joven, me imagino que los jóvenes como somos, no nos importa nada. Somos jóvenes, somos fuertes, no nos importa nada. Así era el apóstol Pablo. Pero llegó un momento que el apóstol Pablo entra a estudiar con Gamaliel y ahí es donde se le paran las antenas como el chapulín colorado y dice, ¿y esto qué está pasando acá? Yo no sabía que esto era pecado. Y se empieza a enterar. Desde el momento que este hombre empezó a entender la ley, automáticamente la ley lo mató. Versículo 9. Y yo viví sin ley, y yo sin ley vivía en un tiempo, oiga, era cuando el hombre desconocía la ley. Vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es como una soda. Es codiciar. Tal vez él sabía lo poco de codiciar, lo más leve, pero es como que tú tomes una soda y empieces a batirla y destapes. Y la codicia se empezó a destapar en su más alto esplendor y dijo, ¿y aquí cómo estoy? Es necesario que, como dice Pablo, que golpeemos nuestro cuerpo, que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio para que Él crezca y que nosotros muramos. ¿Que crezca quién? Cristo. Y digas tú, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en tu vida, las acciones deben de ser tu testimonio público. ¿Qué es lo que tú haces en la iglesia? ¿Vas a la iglesia solo de visita? ¿Vas a la iglesia como un lugar de reunión social o un club social? ¿O vas a la iglesia a aprender a ser mejor cada día? Debe haber un propósito en todo lo que tú hagas. Voy sobre 13 años de servir a Dios y siempre he sido líder en la iglesia de donde yo vengo. Pero estudiando este capítulo yo dije, no, yo soy un costal de huesos. Descubro que no estoy bien, que hay algo, hay luchas constantes y que yo intento hacer lo bueno, pero hay algo que me lleva solo a hacer lo malo. Les contaré una historia muy pequeña para que me entiendan algo. Yo tengo una niña que se llama Ariela, la más pequeña. Un día yo estaba haciendo un trabajo manual. Estaba trabajando con cable, alambre. Mi niña, 3 años, inocente de muchas cosas. Y viene y se acerca a mí y me dice, como todo niño, y me dice, papi, le ayudo. Y viene y le digo yo, mija, tranquila, váyase a su cuarto, a su habitación, pero cuidadito toca esto. ¿Cómo le llaman aquí? Enchufe. El problema fue este. Mi niña no sabía que esto era un problema. Hasta que yo le destapé, le descubrí el entendimiento. Si usted mete el dedo ahí, mija, se muere el dedo. Yo no había terminado de hablar cuando ella cogió un alambre del que yo estaba trabajando, se corrió a su habitación y en segundos escucho aquel grito yo, pero un grito aterrador y corro, pero como que tenía alas yo. Y encuentro a mi niña que ha metido el cable y se estaba electrocutando.
Pues eso mismo pasa con la ley. Lo mismito. Seguimos. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me... Miren lo malvado del pecado. La ley, ya la leímos, es buena, es santa y es perfecta, porque fue dada por Dios. Pero el pecado, valiéndose de lo bueno, miren cómo es el pecado. Valiéndose de lo bueno, me mató y yo morí. ¿Habían leído una historia de un hombre importante en la Biblia desnudando su corazón? ¿Así como es? No. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, o sea, de la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces sabemos que la ley no es mala. ¿Estamos bajo la gracia? No bajo la ley. Pero alguien quiere vivir bajo la ley, puede hacerlo. Pero que se quede grabado un punto, fallas en un solo punto y toda la ley. Hay una historia, una parábola bien maravillosa, una historia. Se acerca un joven rico a Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Pero por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Si bueno solo es Dios el Padre. Y Jesús le dice, ¿conoces la ley? Sí. ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Sí. ¿No te harás imagen? Sí. Todos. Todos desde mi juventud. Es el único hombre que yo encuentro aquí que estuvo casi al 99.9% de cumplir la ley. Y Jesús al verlo dice que lo amó y sintió algo maravilloso Jesús por él. Pero había algo ahí. Había algo ahí. Jesús lo que hizo fue destapar su corazón y exponerlo y dejarlo en evidencia pública que algo escondía en su corazón este joven. ¿Y cuál era el problema de este joven? El dinero. No amaba al prójimo, amaba más las riquezas que al prójimo. Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Quién le hablaba? El Salvador. ¿Y qué fue lo que hizo él? Se fue muy triste. Decidió las riquezas y le dio la espalda al Salvador. ¿Se fijan cómo es la ley? Pero lo llevo a otro punto importante para que ustedes me entiendan a dónde los quiero llevar. La mujer adúltera. Una mujer fue encontrada en pleno adulterio, en pleno acto de adulterio. Pero una multitud la encuentran y la llevan frente al maestro y le dicen, la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir inmediatamente apedrada.
¿Tú qué dices? Esto lo hacían para tentar al maestro. Miren cómo funciona la ley. Y Jesús, que era un conocedor de todo, él conocía perfectamente la ley, Jesús. Bueno, me presentan a una mujer que dicen que fue encontrada, en pleno acto de adulterio, pero ¿dónde están los otros responsables? Solo me traen una parte y la otra, ¿dónde está? Entonces viene Jesús, encuentra el punto de quiebre y les dice, el que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra sobre ella. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron? ¿Uno a uno? ¿Por qué? Porque su conciencia, lo que nadie ve, los acusaba. Entonces nosotros debemos ser sinceros con Dios. Debemos hablar, debemos predicar, debemos compartir con los hermanos, pero con un corazón limpio, sincero. Que tus palabras sean cotejadas con tus acciones. No vivamos de apariencia. No vengas aquí que sos feliz, pero en tu casa te estás matando. Las drogas te están matando. El alcohol te está matando no solo a ti, está matando a tu familia. Ahorita en este momento que yo estoy dando esta clase, muchos están muriendo siendo atropellados por un alcohólico. Muchos hogares se están golpeando por la droga. Si tú sabes que fumar te mata, ¿por qué lo haces? Si tú sabes que beber alcohol te mata y desintegra a tu familia, ¿por qué lo haces? ¿Es culpable Dios de eso, de lo que te pasa después de las consecuencias de hacer eso? Después dice, pero ¿por qué a mí me pasan esas cosas? ¿Por qué solo a mí? Tú eres el único culpable y responsable de eso. Pero Dios, dice la palabra, pasando por alto los tiempos de aquella ignorancia. Ahora no hay nadie ignorante, hermanos. Todos conocen que tus acciones van a traer una reacción. Y no va a ser nada bueno. Seguimos leyendo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Vendido al pecado. ¿Hay alguien aquí que no tenga pecado? Para Dios estamos desnudos todos. Para Dios somos transparentes como que seamos de cristal. Dios ve todo, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante. Y dice que aquella palabra entra ¿dónde? Hasta los tuétanos. ¿Saben ustedes qué es eso? En medio de los huesos hay una médula ahí bien, que a veces se come eso. Y es muy deliciosa, ¿no? Pues la palabra es tan viva, tan poderosa, que es capaz de entrar hasta allá. Discierne qué, dice, los pensamientos y el alma, y se mete hasta donde podemos estar ocultos. ¿Podemos ocultar algo nosotros? Difícilmente podemos ocultar algo nosotros. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco. Eso hago. Es complicado esto. Es muy complicado. Mediante yo estoy hablando, yo sé que ustedes están analizando, pero yo he hecho esto, yo hago lo otro, no sé. Hay algo como un imán que me atrae y me hace hacer lo que yo no quiero. Mas yo digo, dice el Señor Jesús, está escrito, no adulterarás. Pero miren cómo funciona la gracia. Estamos bajo la gracia. La gracia funciona así. Aunque tú no lo hagas físicamente, pero miras a una mujer y la deseas, ¿qué estás haciendo? Esa es la gracia. Ya no necesitas a un hombre, a un juez que te siente ahí con 2, 3 testigos y te empiecen a juzgar. No, la misma palabra te juzga. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tienes que hacer? Ve a alguien que puede hacer ese trabajo y te saque un ojo y andes todo tuerto por allá, solo con un ojo, pero es preferible, dice el Señor Jesús, entrar al reino de los cielos solo con un ojo, a que te vayas completito con los 2 ojos al infierno. Es preferible eso, pero aquí no está hablando literal, que tú tienes que ir y sacarte un ojo, no. Si sabes que eso te hace mal, no lo hagas, haz algo, pero no te vas a sacar un ojo de verdad. Haz algo y lucha, golpea a tu cuerpo, como dice Pablo. Versículo 17. ¿Me están entendiendo, verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo voy en el metro a veces miro unas marionetas, que no falla aquel Mercury, ¿cómo se llama? Va un hombre con unos hilitos y lleva a un chaval y aquel chaval hace cositas. Pues así somos para el pecado nosotros. Somos marionetas. El pecado nos dice, si la mano dice que va para acá, el pecado te dice que tiene que ir para allá. Somos como títeres del pecado. Nos maneja a su antojo. Y Él se deleita cuando tú espiritualmente estás débil. Cuando estás muy frágil espiritualmente, pues eres casa y morada del pecado. Y te lleva y te arrastra y dijo una canción, te tumba, te levanta y te vuelve a tirar. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La ley de Dios es buena. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, el espíritu, los miembros de tu cuerpo empiezan a tener una lucha interna contra el espíritu y lo que sale a flote es el pecado. Esto funciona como cuando tú comes nata o mantequilla. Hay gente que al siguiente día le explotan aquel montón de barritos acá. Pues así es el pecado.
Así funciona el pecado. 24. Esto es muy bonito. Esto sí me encanta esto. Miren bien ese hombre lo que está diciendo ahí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol Pablo ahí. Es que yo me divierto cuando leo eso. Disculpen si yo me deleito cuando miro un hombre tan fuerte eh, exponiendo eso y diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién? Pero el 25 tiene la respuesta ahí. Pablo sabía perfectamente que en el momento o en los momentos más oscuros de tu vida hay un Salvador ahí. A veces decimos nosotros en casa, yo ya no soporto esta situación. No hay trabajo, no encuentro trabajo, no tengo qué comer en la mesa. Y te empiezas a desesperar y te empiezas a cuestionar, cuestionas a Dios y un montón de cosas. No, ten calma. Confía en Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero ¿se acuerdan el versículo 24 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero dice, gloria a Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y esa muerte en la cruz del Calvario trajo consigo libertad. Ahora somos libres, pero no estamos exentos de pecar. Podemos pecar. La ventaja que ahora no te estoy suavizando la palabra y te digo, bueno, pero el hermano dijo que podemos pecar. Y vamos, pequemos pues. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que todo lo que tú siembres, a su tiempo vas a cegar. Llegará el momento que tú tienes que pagar por todas tus acciones. Pero la ley, como les decía, tenía ese defecto, que los que te acusaban no eran personas perfectas, eran personas que tal vez estaban peor que el que estaba sentado en la silla del acusador. Y si ven la historia que les mencioné, la de Jesús, Jesús era el juez perfecto, el sacrificio perfecto. Él sí tenía la capacidad de decidir si eres culpable o no eres culpable. Y le dijo a aquella mujer, ve y no peques más. Yo no te condeno, pero no sigas haciendo lo mismo. Eres cristiano, vienes del mundanal, vienes de las drogas, vienes de las fiestas, vienes de cualquier cosa. Está bien, es un proceso, pero no sigas haciendo lo mismo. Si eres hijo de Dios, no sigas haciendo lo mismo, porque cada vez que tú haces lo mismo, estás burlándote de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Estás vituperando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que dices? ¿O qué puedo pensar yo? No, que es insignificante el sacrificio de ese hombre en la cruz del Calvario y tú sigues haciendo lo mismo. Había una alabanza que estaban cantando ahora, la bondad de Dios. Nos gusta cantar eso, pero métete a lo profundo del escritor. ¿Qué estaba sintiendo cuando el compositor hizo esa alabanza? ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios ha sido bueno siempre en mi vida?
Pero lo decimos cuando estamos en bonanza, en tiempos de abundancia. Pero cuando estamos en escasez, ¿qué decimos? Dios, ¿por qué eres malo conmigo siempre? ¿Por qué? Demos gracias a Dios que envió a su Hijo. Nosotros no merecemos misericordia. Nosotros de continuo buscamos el mal. Nos dicen no vayas por ahí y es lo primero que hacemos. Les ilustraba la historia de mi niña, una niña inocente en un montón de cosas, pero hay algo que ella arrastra desde muy chiquitita. Desde antes de haber nacido, ella arrastra el pecado original que Adán cometió allá en el huerto de Edén. Ella lo arrastra. Nacerán 100 personas, miles de personas, millones de personas 100 años después. Si Cristo no ha venido, ellos arrastrarán esa maldición. Y ellos, aunque sean cristianos o sean servidores de Dios, habrá algo que los incitará a hacer lo que ellos no quieren. ¿Cuántas veces debo perdonar al hermano? Dijo Jesús. Le dijo a los discípulos. ¿Qué le contestaron ellos? 70 veces 7. Jesús le dijo, no solo 70 veces 7. Infinitamente, yo puedo fallar millones de veces. Tengo que perdonar al hermano millones de veces. ¿Cometes pecado? Sí, cometemos pecado, pero abogado tenemos. Pide perdón antes de que el sol se oculte, dice la palabra de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y pide perdón. Cada vez decimos a veces, no, pero yo hoy no me enojé, no cometí esto, no hice esto. No, con una mirada fallamos. Antes de acostarte, pídele perdón a Dios. Siempre pide perdón porque siempre fallamos. Porque así es, nuestra naturaleza es pecaminosa. Hay una historia de Billy Graham, ¿verdad? Que fue un hombre muy famoso, condecorado, parece, en Estados Unidos, cuando murió ahí, ha sido por el gobierno puesto en alto. Pero también Billy Graham cometió errores. Y a veces predicaba, y él sabía en su interior que había cometido errores. Pero llega un momento que explota y dice, basta, destaparé mi corazón y me expondré públicamente y decir, he cometido esto y perdón. Y pidió perdón en público. Eso es bonito porque todos nos equivocamos. Equivocarse, todo el mundo se equivoca, pero rectificar, decimos nosotros, es de sabios. Así que yo les animo. Y si alguien no ha buscado de Cristo, estamos viviendo tiempos muy delicados. No te confíes. Yo sé que hay amigos. Está bien que vengas a la iglesia, pero eso no te salvará. Solo por venir a la iglesia no te salvará. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Cuando hablo de esto, solo me acuerdo de Jesús y Nicodemo. ¿Se acuerdan esa historia? ¿Qué debo hacer para nacer de nuevo? ¿Podré por segunda vez ingresar siendo tan viejo al vientre de mi madre? Nicodemo, tú siendo un maestro de la ley y sales con esas cosas. ¿Qué es nacer de nuevo entonces? Morir al viejo yo. Y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vives en la carne, ¿lo vives en qué? En Cristo. Entonces, el resultado de servir a Cristo deben de ser buenas acciones. ¿Verdad? Es tiempo de mejorar. Levantemos la cabeza. Si estamos haciendo algo mal, levantemos la cabeza y mejoremos. Hagamos bien las cosas para Dios, porque el que tenía que estar en la cruz del Calvario eras tú.
Antes fallaban, pero habían los animales que pagaban las consecuencias de tus acciones. Después hubo un sacrificio único y para siempre llamado Jesucristo, que valga la pena el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y honremos su nombre cada vez que nosotros hablemos de Él. Hagamos lo mejor posible para Dios. Levanta la cabeza. Si tú estás haciendo esto y sabes que te mata, no lo hagas. Yo antes fumaba y había un niño que me decía, ¿por qué fumas si eso mata? Y me molestaba cuando aquel niño se acercaba cada ratito y me decía, es primo mío. Y él aceptó a la iglesia y está dentro de un ministerio de alabanza. Y yo lo miro y digo, pero este niño, ¿por qué Dios usa a esa persona? Y me decía, ¿por qué fumas si eso mata? Me decía él. Y andate para allá. Vos no sabés nada de eso porque sos un niño. No sabés nada, le decía. Y un día aquellas palabras dieron eco. En mi mente yo sentado en una cera de concreto y estoy fumando. Y cuando estoy fumando, digo yo, aquellas palabras, miren qué importante, aquellas palabras dieron eco allá y dijeron, ¿por qué fumas? ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es comida y lo que no es pan? Yo ya conocía la palabra de Dios. Qué loco soy yo. Y cuando el cigarrillo lo tiré al piso y me aparté. Llegó un momento que aquello como que me decía, sigue, sigue. Como que yo quería volver por él. Pero tomé una decisión. Me levanté y lo pisé y lo hice así. Es que tú no me vas a ganar a mí. Y yo tenía casi 12 años de fumar. Yo era un fumador, pero mal. Yo fumaba, pero fumaba de verdad. Pero yo tenía que cambiar, no por agradar a aquel niño o por agradar a la gente. Tenía que cambiar porque me estaba haciendo daño yo. Y estaba haciéndole daño a las otras personas que el humo, ellos también. Entonces yo dije, me estoy haciendo daño yo y estoy haciendo daño a otras personas, entonces cambio. Y le puse un alto a aquello. Yo no necesité médico, nada, un alto. Cuando el Señor decide visitarme, yo ya tenía 2 años de estar limpio de todo eso. Porque yo dije, cuando yo llegue a los pies del Señor, no tengo que tener esa lucha que el cigarrillo o que el alcohol. No, yo no tengo que tener esa lucha. Tengo que estar libre, despejado. Y todo lo que yo predique es porque yo lo vivo. Yo no voy a estar hablando cosas que yo no estoy viviendo personalmente. Sería un hipócrita, un desgraciado, como dice el apóstol Pablo. Yo tengo que predicar, enseñar lo que yo vivo en mi carne. Y si yo les digo que Dios es bueno, y si les digo que Dios cambia vidas, y si les digo que Dios puede levantarte donde esté, si te digo que Dios te puede sanar de cualquier enfermedad que tú tengas, es porque así es. Solo confiemos y pidamos de la manera correcta a Dios. A veces dice, ¿por qué no recibimos? Porque estamos pidiendo mal. Hasta aprender a pedir, tenemos que tener el conocimiento, ¿verdad? Entonces, Dios les bendiga. Vamos a orar, pongámonos de pie y demos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por usar al apóstol Pablo, Padre, a desnudar su alma y dejar, Padre, expuesto todo lo negro a veces que nosotros como humanos tenemos allá ocultos. Gracias por enseñarnos a través de este capítulo maravilloso de Romanos que también nosotros estamos vendidos al pecado, somos esclavos del pecado, Señor, pero tú, Padre, enviaste a tu Hijo Jesús para hacernos libres, Padre, para redimirnos. Y si cometemos pecado, dice tu palabra, que abogado tenemos, Señor.
Así que confiadamente nosotros podemos decir, Abba Padre. Gracias, Padre. Gracias por los hermanos que escucharon. Gracias por los amigos. Que la palabra, Padre, haga eco en sus corazones y los haga reflexionar y los haga mejorar si están haciendo algo mal, Señor. Y que la gloria y la honra sea para ti. Bendice la iglesia, bendice los líderes, bendice la reunión que se tendrá dentro de un par de horas, bendice la reunión general, usa a todos los hermanos, a los líderes, y que seas tú poniendo las personas idóneas, correctas para el servicio de tu obra. La gloria es tuya por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga.